El gran mandamiento es el título para el día de hoy. Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, recuerdan que había habido una disputa en el pasaje anterior que ya lo hemos estado estudiando, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo. ¿Qué dice? Con todo. Fíjese eso, es importante. Con todo tu corazón. No dice con la mitad. Con todo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Con todo. Amarás a Dios, pero con todo tu corazón. Y no se queda ahí. Con toda tu alma y con toda tu mente, y además con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, Jesús no se queda ahí con el primero, va más allá. Y ahora viene el segundo. Es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y alguien dirá: pues ya no hacemos holocausto. Sí, si quisiéramos poner un contexto. Es mucho más que todas tus oraciones, que todos tus ayunos, que todas tus ofrendas, que todos tus diezmos. El amar a Dios sobre todas las cosas y el amar al prójimo como a uno mismo. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno se atrevía a preguntarle. Acercándose uno de los escribas. En los últimos pasajes hemos estado considerando cómo los diferentes grupos en los que estaba dividido el judaísmo se habían acercado a Jesús con el único propósito de poner en aprietos a Jesús. Se acercaron los fariseos, se acercaron los herodianos y se acercaron los saduceos, que es lo que vimos anteriormente. Pero ninguno de ellos, fíjense, ninguno de ellos se acercó con buenas intenciones. Todos querían poner en aprietos a Jesús. También hemos visto que aunque entre ellos no se llevaban bien, y le hemos explicado ya las razones por las cuales no se llevaban bien, sin embargo, ellos se habían unido, a pesar de no llevarse bien, se habían unido, ¿para qué? Para poder atentar y unir ese odio y hacer fuerza común en contra de Jesús. La razón última para este profundo rechazo está en que él, fíjense, lo creían como una amenaza para ellos. Porque su mente tan pequeña como nuestra mente es tan pequeña, ellos creían que Jesús venía a gobernar sobre ellos. Pero además tenían celos de que Jesús trazaba bien la palabra, que predicaba la sana doctrina. Y cuando predicaba la sana doctrina, ponía en evidencia la maldad que había en el corazón de todos. Y yo pregunto: ¿a quién le gusta que le pongan el dedo en la llaga? Es esa la razón por la que ellos se sentían agredidos. Porque constantemente falseaban las escrituras, pero cuando Jesús les decía la verdad, ellos se sentían como que amenazados por alguien que predica la verdad. ¿Se dan cuenta que siempre ha sido así? O sea, hoy sigue siendo igual. Cuando alguien hoy predica la verdad y desnuda todas las cosas de alguien, incluyendo líderes y pastores y gente de las congregaciones, no les gusta. Se unen para... No, eso es pura mentira. Son nuevas doctrinas y tantas cosas. Y eso es lo menos que dicen. Porque no les gusta la verdad. Podrían haber admirado a Jesús, podrían haber amado a Jesús, pero se dejaron llevar, dice la Biblia, por su envidia y por el odio
Es decir, la envidia podía mucho más que la verdad. Y en este escenario, al terminar prácticamente aparece este escriba con una pregunta. Y como ya hemos señalado en otras ocasiones, los escribas eran los encargados de interpretar la ley. ¿Lo recuerdan? Eso le habíamos explicado. Y aunque en realidad su interés se centraba mayormente en la tradición oral, con esas tradiciones o esas supuestas prácticas que se pasaban de generación en generación. Ahora bien, ¿con qué intenciones este escriba se acerca a Jesús? La primera cosa que tenemos nosotros que comprender, o que nuestro texto nos dice, es que había estado presente en la discusión anterior, donde estaba discutiendo con los saduceos y les había hecho ver la realidad espiritual en la que ellos estaban viviendo. Entonces, después de esta discusión con los saduceos, este escriba parecía que estaba satisfecho como Jesús los había hecho paz a todos. Había descubierto la maldad que había en sus corazones, porque recuerden que ellos no creían en ¿qué? En la resurrección. Ellos no creían. Y esto nos hace pensar, ojo, cuando digo nos hace pensar, o podemos imaginar, o yo puedo imaginar que este escriba probablemente era uno de los fariseos, y por esta razón había visto con agrado cómo de forma magistral Jesús los desenmascaró a los saduceos. Cómo Jesús había defendido la creencia que los mismos fariseos tenían de que la resurrección sí existía, pero los saduceos no creían en eso. En este caso, tal vez él quería como subirse allá a la carreta del triunfo, como hacer ese triunfo suyo sobre los saduceos, como decir, así somos, nosotros somos los que tienen la razón. Como cambiarse de partido a veces, ¿verdad? Uno está hoy de un partido y cuando gana el otro, pues, sí, yo le apoyé a ese. Pues así es la política, ¿o no? Pues sí, si no, mire los candidatos. Ahora, yo no hago publicidad por nadie, porque la política no me sustenta para nada. Ahora regresemos acá, no nos desviemos. Aquí por otro lado tenemos el pasaje paralelo. Fíjense, ahí en Mateo, siempre es importante leer los pasajes paralelos, es decir, los que hablan sobre lo mismo, en el que nos dice que el escriba le preguntó para también tentarle. Fíjense, Mateo 22:35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, es decir, no tenía buenas intenciones, a pesar de la pregunta que le hizo, no. Sin embargo, aunque algo de esto pudiera haber habido en sus intenciones originales, parece que finalmente hubo cierto acercamiento con Jesús al leer todo el pasaje. Así que cuando él se queda admirado de la sabiduría de Jesús, dice, como que le cae el 20. Quizás podemos nosotros suponer que este hombre había cierta sinceridad, no completa, pero sí cierta sinceridad en esa búsqueda por la verdad, pero que de repente, de alguna manera, inicialmente todavía tenía influencia ¿de quién? De los fariseos, porque pertenecía a ese grupo. O sea, vino con ese espíritu, ¿no? Con ese clima de desconfianza que siempre se respiraba en contra de Jesús. Y así es como llega, pero al ver la sabiduría, esa extraordinaria sabiduría de Dios, se deslumbra. ¿Qué ha deslumbrado? Fíjense, ¿cuál es el primer mandamiento? Vamos a versículo 28 para ir desglosando esta parte. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y la pregunta que hizo a Jesús era típica de un escriba judío, muy natural. ¿Por qué? Porque los rabinos habían identificado 613 mandamientos. Escúcheme, 613 mandamientos, y se dividían en diferentes maneras, mientras sostenían pues muchas complicaciones, muchas discusiones acaloradas. No, yo creo que este es mejor. No, este es primero. Y no sabían. Y tenían eso siempre, en cada discusión, en cada plática terminaban por saber. No, yo creo que este es el primero. Cada uno ponía su posición. De 613, imagínense, ¿cuál iban a cumplir? Pues tenían mucho de qué hablar. Pero ¿saben qué? Él decía, ¿será que todos los mandamientos tienen la misma importancia? ¿O cuál de ellos es lo más importante? Entonces, definitivamente,
también no solamente es importante para Él, también tiene que ser importante para nosotros. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios quiere que nosotros podamos someternos? ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios desea que nosotros podamos cumplir? Hoy en día muchos estudian la palabra y ponen mucho énfasis en temas tal vez como el sábado, en temas como el ayuno, en temas como el vestido, que no se ponga pantalón, que tiene que ser falda, etcétera, en el corte de cabello, tantas cosas, ¿no? Como si estas cosas fueran las más importantes de la ley de Dios. Y por otro lado, está la opinión popular, que no se quede atrás. Sostenían por aquellos que normalmente no estudian la palabra. No, es que yo escuché que dijeron. No estudiaron nunca, pero se atreven a querer hacer las cosas desde su punto de vista. Ellos creen que si no han matado, ya son buena onda y se van con el Señor cuando mueran. Que si ellos no violaron a nadie, pues no, ellos ya cumplieron con eso, los principales mandamientos, y que Dios no los va a condenar porque no mataron a nadie, porque no robaron a nadie, no violaron a nadie, no son asesinos de nadie, etcétera. Entonces, con eso ya la hicieron. Pues qué mentira. Qué terrible. Para poder saber nosotros entonces si estas actitudes son correctas, es importante que nosotros volvamos a escuchar nuevamente la respuesta que Jesús le dio. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Como era habitual en Jesús, no, a pesar de ser Dios, no dijo, yo creo que tiene que ser este el primer mandamiento. Yo opino, porque Él tenía autoridad para opinar, ¿sí o no? Jesús, Dios mismo, tenía autoridad para opinar, para decir, no, el primer mandamiento es este, y Él tenía toda la autoridad. Pero si ellos no reconocían la autoridad, hasta en eso se sobajó Jesús y dijo, pues vamos a las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Lo que ya estaba escrito. Así que en esta ocasión, Jesús, como en otras tantas, cita lo que Moisés había dicho ahí en la ley. Y para eso hace uso de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Notamos que el primer punto de este resumen consistía en una declaración de ¿qué? Del monoteísmo, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Además, el monoteísmo siempre caracterizó la revelación de Dios y que lo distingue y lo ha distinguido por todas las épocas de las demás religiones, porque todas las religiones tienen sus dioses, pero el cristianismo tiene un único y poderoso Dios. ¿Y cómo eso tenemos? Y nos sobra y nos basta. ¿A cuánto les basta tener a Dios, al Todopoderoso? Pues no necesitamos más. Así que la palabra afirma que hay un solo Dios que se identifica con el nombre de Jehová. Él es el creador, Él es el sustentador de todo cuanto existe, y fuera de Él nada podría existir. Y fuera de Él nada de lo que fue creado hubiera sido creado. Por eso que nos basta, porque Él es el creador de todas las cosas, porque solamente Él ha intervenido en la historia de los hombres para salvarlos y se ha revelado a través de su palabra. Nadie más lo hizo. Mencióneme que Dios hizo algo. Ninguno. Dice ahí en Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. Ahí está. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Es decir, que abarca todo. No hay nada. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Sino a ver que me enseñen qué Dios puede ser más poderoso que el Dios de la Biblia. ¿Hay alguien que es más poderoso que el Dios de la Biblia?
Si nosotros entendemos que el Dios de la Biblia, al cual venimos a alabar, al cual venimos a adorar, al cual venimos a exaltar y al cual venimos a escuchar de su palabra, entonces tenemos que portarnos a esa altura. Entonces tenemos que guardar reverencia a ese nivel de ese Dios todopoderoso. Entonces tenemos que nosotros ser capaces de decir, se merece mi respeto, ¿o no? Pues sí, pero el hombre no ha querido servir al único Dios verdadero y constantemente se ha inventado otros dioses. Esa es la verdad, la triste realidad. Y la verdad que es que aunque han pasado muchos siglos, el hombre sigue dando culto a las mismas divinidades paganas del pasado. En la actualidad, uno de los dioses al que la sociedad le rinde culto en todas partes es el sexo. Y en los antiguos griegos, ¿cómo se llamaba? Afrodita. Y es el mismo Dios, la misma diosa. Dice la diosa del amor, pero era del sexo. Porque el hombre a las relaciones sexuales de todo tipo le llaman amor. Eso no tiene nada que ver con el amor. Y lo mismo ocurre con muchas otras viejas divinidades paganas. Por ejemplo, el alcohol, al que muchos han entregado su vida como si se tratara de un dios y se someten a él, al que los griegos habían puesto el nombre de Dionisio o de Baco. Ese es el mismo Dios. Y lo mismo podríamos decir del Dios de la guerra, del Dios del dinero, del Dios del placer, del Dios de la fama, del Dios del estatus. Y la gente siempre se rinde ante esos dioses, siempre. Fue en la antigüedad, pero también sigue estando el día de hoy presente en la sociedad. Cada vez que el hombre incrédulo se enfrenta con circunstancias en su vida que se le escapan del control de sus manos, las atribuye al azar, las atribuye a la diosa que los griegos denominaban Tiké. Cuando ocurre algo, es que tuve la suerte de sacar esto, tuve la suerte de tener un buen trabajo, tuve la suerte de hacer esto, tuve la suerte. Están atribuyéndolo no al Dios todopoderoso, sino al Dios Tiké, que los griegos así lo llamaban. Y muchos evolucionistas de la antigüedad y también modernos creen que este Dios del azar o de la casualidad es el responsable, incluso por una mera casualidad se creó la tierra. ¿No se han dado cuenta qué es lo que dice? Por una mera casualidad. Dígame las diferentes teorías que hay. ¿Por casualidad? El Big Bang. ¿Se da cuenta que es una casualidad tremenda? ¿Sí o no? Pues sí. Y si usted no sabe qué es el Big Bang, no me detengo porque si no me demoro, me lleva... Vaya a internet, busque la teoría del Big Bang y se va a dar cuenta que los que creen en la teoría del Big Bang van a tener que tener más fe que nosotros, porque es una ridiculez. Imagínense que yo les diga, ¿y cómo apareció esta botella de agua? No sé, vino un viento bien fuerte y un día y del cielo comenzó a caer agua y se agarró por ahí, se juntó toda materia, se hizo una botellita y justo el agua cayó dentro y luego no sé cómo el viento siguió rodando y creó una tapita y la tapita se enroscó. De mera casualidad. ¿Ustedes qué dirían? ¿Sí creerían? No son tan tontos, ¿verdad? No estoy diciendo que los que creen eso sean tontos, pero casi. Ridículos, ¿verdad? Que es muy ridículo creer que eso se forma de casualidad. Tiene que haber alguien que lo creó, que lo metió ahí, ¿o no? Es cierto. Alguien que le pegó la etiquetita y lo puso así. Por supuesto. Por lo tanto, la primera cuestión con la que nosotros tenemos que enfrentarnos no es si creemos en Dios o no. Porque como la experiencia de siglos ha demostrado que el hombre siempre ha creído en algo. Ojo, siempre, no de ahora. El punto fundamental es si creemos en el único Dios verdadero o nos creamos otros dioses que ocupan el lugar de nuestras vidas. Ese es el punto. Porque muchos dicen, yo creo en Diosito. Ese que creo en Diosito no es el Dios de la Biblia. ¿Cuántos entienden eso? Porque creen en su Diosito. Ese Diosito les hace lo que se les da la gana. Y Dios no hace lo que se le da la gana al hombre, sino lo que a Él le da la santa gana. Y somos nosotros quienes nos tenemos que someter a Él, no Él a nosotros. ¿Cuándo se ha visto? No me haces caso, te voy a poner de patas arriba para que me hagas caso y me hagas el milagrito. Son otros dioses.
Por eso que el hombre no quiere someterse al Dios verdadero, porque sabe que al Dios verdadero no le puede hacer esos desplantes, ¿no? Respondiendo entonces Jesús a la pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el primer mandamiento de todos es decir, una vez establecido el hecho fundamental de que hay un solo Dios, porque eso es lo primero que hace Jesús, Jesús pasa a afirmar que éste debe ocupar el lugar supremo en la vida de todo hombre. Esto es algo que tenemos que recordar, hermanos, constantemente en nuestras vidas, porque con frecuencia gastamos todas nuestras energías en muchas otras cosas, dejando a Dios para lo último. Si me sobra tiempo, muchas veces he tenido la oportunidad de platicar con personas a las cuales los invito a la congregación. Mira, si tengo tiempo voy. ¿Qué estás haciendo? Es que salgo del trabajo, a veces tarde. ¿A qué hora sales? Salgo como a las 6. Pues sí, a las 7 empiezas. Sí, pero no sé si voy a llegar. Así que si tengo tiempo, es que sus fuerzas se están orientando a otros tipos de dioses, no al Dios verdadero. Porque estamos muy dispuestos a atender las demandas y las presiones de otros y nos olvidamos de lo que Dios quiere de nosotros. En otras muchas ocasiones, cuando por fin tenemos en cuenta a Dios, creemos que Él tiene que estar a nuestra entera disposición para librarnos de cualquier inconveniente o cualquier molestia que nos pudiera surgir, como si nuestras circunstancias fueran lo más importante del mundo. Cuando muchas veces no hemos querido escucharle. Cuando nuestra atención ha estado centrada en otros dioses. Ojo, no siempre son ídolos. Pues hay muchos tipos, eso les he explicado también con anterioridad. Y entonces no le hacemos caso a Dios, le damos lo que nos sobra, pero cuando se nos atora la carreta, ahí vamos a Dios y queremos que esté a nuestra disposición. Y si no, Dios no te contesta en una semana, ay, es que Dios es malo que no me escucha. Con la contestación que Jesús está dando, nos recuerda algo, que Dios, el Dios Todopoderoso, debe ser la prioridad en nuestras vidas. No otro, Dios. Y a continuación explica que la actitud correcta del hombre ante su creador debe ser ¿cómo? De amor. El hombre debe amar a Dios sobre todo su ser y con todas sus facultades. Mire lo que dice Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios, amarás. Es decir, es una relación de ¿qué? De amor. Esa es la relación que debe existir. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? A ver, vamos a ver si es cierto. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Estás amando con todo tu corazón? Con todo. Porque eso es lo que dice. Y con toda tu alma ama a Dios. Y además ya agrega, y con toda, ¿qué cosa? Tu mente. O estás acá, pero tus pensamientos están en otro lado. Los muchachos, los pensamientos están en la novia, en el novio. Su cuerpo nada más está acá. Entonces, ¿no están amando a Dios con mente? O su mente está en otras circunstancias, no están amando con la mente. Y además dice, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hermanos, sin lugar a dudas, este es el mandamiento más, escúcheme, más difícil que el hombre pueda cumplir. Definitivamente. ¿Las razones cuáles son? Pues son varias. Amarás a Dios con toda tu mente. Aquí Jesús añade la mente entre aquellas facultades que le han sido dadas al hombre y que deben estar involucradas en el amor a Dios. Tal vez a muchos les parezca extraña esta inclusión de la mente, porque identifican el amor ¿con qué? Con las emociones, no con el intelecto. ¿Es cierto o no? Habitualmente el amor tiene que ver con la parte emocional, pero acá Jesús está diciendo que involucra también ¿qué cosa? El intelecto. Algo que esto puede estar ocurriendo aquí en la actualidad en algunas congregaciones evangélicas, donde lo importante parece ser lo que se siente en los cultos y no lo que se aprende de la palabra. Hoy día el culto estuvo bueno porque me sentí que Dios me habló y sentí esto y aquello y lo otro. ¿Qué interesa lo que tú sientas? Mejor estuvo bueno porque aprendí de la palabra, porque tiene que ver con lo intelectual.
¿Cuántos entienden eso? Por eso lo están poniendo acá. Parece como si para poder participar en ciertos encuentros directos con Dios fuera necesario primero apagar la mente y después dejarse llevar por el ambiente, que muchas veces se hace y trastoca que las emociones. Y agarran, ay, la unción de Dios está acá, y saco mi saco, igual, me olvidé el saco por allá. Agarran el saco y, pero como las emociones están a flor de piel, y creen que están haciendo algo para la gloria de Dios. Acá no dice nada de eso. O sea, ahí no hay ninguna muestra de amor. ¿Se dan cuenta? Por lo menos en lo que Jesús mismo está enseñándonos. Nada. Es triste observar, por otro lado, cómo la letra de las canciones cada vez se hacen más pobres, con contenidos repetitivos, sensuales y neutrales. Donde los cantos no se sabe si son para Dios, son para la mujer, para el hombre, para quien sea. Ya no hay cantos espirituales como la Biblia nos manda. Dice que tenemos que cantar ¿qué? ¿Cantos qué? Espirituales. Y si tenemos que cantar cantos espirituales, tienen que sujetarse esos cantos a lo que dice la palabra de Dios. Tienen que ser bíblicos. Y si hay un canto que no es bíblico, entonces simplemente no, hay que sacarlo y no cantarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo escribió Dios con su Espíritu Santo. Dios inspiró para que sean escritas por hombres santos. Y nosotros tenemos entonces que someternos a esos, porque ninguno de nosotros es más sabio que Dios. Dios puede inspirar cántico nuevo, claro que sí, pero siempre lo va a inspirar que vaya de acuerdo a su palabra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dijo que para amar a Dios es imprescindible, ¿qué cosa? La mente. Entonces, ¿cómo podemos, les decía al empezar, cómo podemos amar a alguien que no conocemos? ¿Y cómo podemos adorarle entonces correctamente? La única forma de poder conocerle es a través de su palabra. Y si no la conocemos, entonces tendremos que escuchar la reprensión que Jesús hizo a la mujer samaritana. No sé si le recuerdan, allá en Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Cuántos quieren escuchar reprensión de parte de Dios? Pero eso va a pasar. Tal vez nuestras intenciones, hermanos, sean buenas, pero lo estamos haciendo mal, la estamos regando. No se puede amar ni se puede adorar a un Dios al que no conocemos. El apóstol Pablo incluso le sorprende la religiosidad de algunos atenienses que habían llegado a construir un altar al Dios no conocido. ¿Recuerdan así en Hechos capítulo 17? Imagínense, inmediatamente él agarra esta situación y comienza a explicarles quién era ese Dios, el Dios no conocido, al que ellos desconocían. ¿Para qué? Con el propósito que ellos pudieran adorarle de verdad. Porque si no conocemos a Dios, nuestro amor por Él no pasará de ser meramente un sentimiento momentáneo, emocional, una atracción vaga y fácilmente pasajera. Usted conoce personas que dijeron, no, para la gloria de Dios, Dios hizo esto y aquello, y están en la iglesia, y están con tanta injundia, y quieren hacer de todo, pero pasan unos meses y se fueron, porque no amaban a Dios con la mente. Fue meramente emocional. Y la Biblia, Jesús te dice claramente, nada de lo emocional, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda ¿qué? Es decir, que tiene que ser un amor intencional. ¿Se entiende? O sea, lo que tú, por algo Dios nos dio esto. Intencional, no emocional. Porque lo emocional sube y baja según nuestro estado de ánimo, según los problemas que tengamos, según las circunstancias que nos rodean, según la familia que muchas veces pues no nos ayuda para nada. Por eso no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque un día que de repente en la familia hay un problema, como fue emocional, no, ya no voy porque pues no fue con la mente. Ahora, ¿cómo es posible amar a un Dios santo? Porque si en nuestra lucha para amar a Dios tenemos que reconocer, entonces dificultades intelectuales no son estas las más difíciles de superar, desde luego. ¿Cómo puede un hombre pecador como usted y como yo amar a un Dios santo que aborrece el pecado? Porque es lo que dice la Biblia, que Él aborrece el pecado.
El evangelista Lucas nos relata la visita que Jesús hizo a casa de un fariseo llamado Simón. Durante la comida, lo que están anotando está ahí en Lucas capítulo 7, versículo 36, los hermanos que anotan. Entonces, durante la comida, el Señor le contó una parábola en la que presentó el pecado como una deuda que no se puede pagar. Un acreedor, dice, tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagarle. Es decir, ninguno de los dos podía pagar. Perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál? Todos podemos entender sin dificultades que mientras la deuda estaba sin saldar, era muy difícil, por no decir imposible, que el deudor amara a su acreedor constantemente. ¿Por qué? Porque tal vez estaba presionándole. Hey, ¿cuándo me vas a pagar? Hey, lo que me debes. Hey, te voy a denunciar. Hey, te voy a llevar a los tribunales. Te voy a mandar a la PGR. No, ni lo mandes porque te van a salir contraproducente. Pero yo qué sé. Entonces no pueden amar a alguien que está amenazándolos, ¿verdad que no? Pero una vez, fíjense, esta sencilla parábola, Jesús estaba ilustrando de alguna manera la forma exacta de las dificultades y grandes que un hombre pecador tiene para poder amar a un Dios santo. Pero ahí en un momento del relato dice la parábola como que da un giro inesperado. ¿Cuál es? El acreedor le perdona ¿a quién? A los dos deudores. Uno debía 500 y le perdona los 500. Otro debía 50 y le perdona los 50. Sin lugar a dudas, en la sociedad esto es muy difícil de encontrar a un acreedor tan generoso, que esté dispuesto a perdonar la deuda por completa y borrarla así por así. Pero el hecho es que esto es precisamente lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Entonces es cuando tiene sentido la pregunta que Jesús hizo para terminar. ¿Cuál de los dos deudores que habían sido perdonados le amarían más? Primero no le amaban, pero de repente cambió el giro y ahora todo había cambiado. El acreedor ya no inspiraba temor, sino todo lo contrario. Había bondad en su corazón. Lo mismo ocurre con todo aquel que su deuda ha sido cancelada. Esa deuda que teníamos con Dios, inmediatamente tiene que surgir dentro de uno ese profundo amor, esa profunda gratitud hacia quien nos ha tratado de manera tan generosa y tan buena. Y ese es Dios. De hecho, si una vez que hemos sido perdonados por Dios, hermanos, mantenemos una actitud fría, una actitud distante, una actitud de incertidumbre, sería de dudar que si realmente hemos experimentado genuinamente el perdón de Dios. Porque cuando uno experimentó el perdón de Dios genuinamente, al igual que estos deudores, cuando su acreedor le perdona, ¿cómo se sentía? ¿Agradecido o desagradecido? ¿Cómo? Y algunos que dicen que son cristianos, que Dios les ha perdonado, ¿cómo no están agradecidos? Está como para dudarlo. Si entendemos el paralelo que está haciendo, la ilustración que está aplicando Jesús. Entonces cuando uno realmente ha sido perdonado, va a haber gratitud. Va a querer estar en la presencia de Dios, tanto que ha hecho por nosotros. Esto era precisamente lo que Jesús quería enseñar a ese calculador y frío Simón. Eso era, relacionando lo que acabamos de considerar con el mandamiento de amar a Dios. Tenemos que concluir, hermanos, que es imposible que el hombre llegue a amar a Dios en tanto que no haya experimentado primero el perdón y el amor de Dios en su propia vida. No puede alguien amar a Dios. Por eso mucha gente dice, sí, yo amo a Dios. Si no fue perdonado, ¿cómo va a amar a Dios? ¿Y cómo sabe que no fue perdonado? Pues no hay evidencia. La evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Los frutos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuáles son? Amor en primer lugar. Y comienza por amor. Tiene que haber amor. ¿Qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. No, pues por ahí nos vamos. El apóstol Juan lo expresó de la siguiente manera. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
¿Se da cuenta? Cuando Él nos muestra su amor primero, y es a través del perdón de nuestros pecados, entonces nosotros podemos tener un corazón agradecido por lo que Él ha hecho. ¿Usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente? Porque el amor hacia Dios solamente, hermanos, solamente puede surgir como consecuencia de ese perdón que hemos recibido. Y la falta de este amor después demuestra de alguna manera o inevitablemente que no ha habido amor. Tenemos que entender eso. ¿Cuántos han sido perdonados sus pecados? Usted tiene que amar a Dios por sobre todas las cosas. Ahí está la evidencia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amar a Dios le proporciona al hombre la única meta que en último término es lo suficientemente grande como para poder satisfacer su intelecto, sus emociones y sus fuerzas. Cualquier otra alternativa, hermanos, le va a dejar con una profunda sensación de insatisfacción y siempre terminará desagradando y esclavizando su espíritu. Tenemos que tener mucho cuidado. Esa es la razón por la que el hombre moderno busca frenéticamente nuevas sensaciones, nuevas experiencias, ¿con el fin? Con el fin de llenar de alguna manera el vacío por la ausencia de Dios dentro de su vida. Sin embargo, déjenme decirles que el diablo ha logrado introducir en la mente y el corazón del hombre una idea totalmente opuesta. Dios es un Dios tirano porque es todopoderoso, por eso es tirano. Es más, Dios es un Dios decidido a quitarte toda la libertad y a negarte todos los placeres de este mundo. Por eso muchos dicen, yo no me hago cristiano porque si no, ya no hago nada bueno. ¿Cuál es bueno? ¿Y emborracharse? No, a mí me gustan las fiestas. No soy cristiano porque si no, tengo que dejar de ir a las fiestas. ¿He escuchado muchos que dicen así? No, si me hago cristiano, no. ¿Por qué? Porque el diablo se ha encargado de meter esa idea de que Dios es un tirano, de que Dios le va a quitar todos los placeres de este mundo. Pero qué placer más grande, que no es incomparable, que servir al Dios genuino y verdadero. Qué placer más grande, hablo en los términos espirituales, el poder ganar un alma, como hablábamos el día de ayer. Ningún placer se puede comparar con el hecho de ser parte de la misión de Cristo. ¡Ninguno! No hay un solo placer. Ahora, lógicamente, que si el ser humano, el hombre, no es espiritual, es un carnal, pues le va a parecer que los placeres del mundo son mejores y son superiores. Pero cuando uno tiene el Espíritu Santo, se va a aprender a disfrutar verdaderamente. Verdaderamente. Por eso muchas veces al venir esta corriente que Dios es un tirano y todas estas cosas, el hombre lucha constantemente por librarse de Dios. No se quiere comprometer con Dios. Muchas veces llegan a la iglesia, pero no se quieren comprometer. No, está bien, yo estoy de visita nomás y hasta ahí, punto. Por lo mismo, nos olvidamos, hermanos, de que justamente esta fue la tentación de la serpiente, la que fue presentada ante Adán y ante Eva ahí en el huerto del Edén. Miren Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios. ¿Se da cuenta cómo lo está presentando a Dios? Él sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán y Eva, ellos decidieron que querían ser independientes de Dios, que quisieron decidir por ellos mismos lo que era bueno y lo que era malo. No se quisieron someter a lo que Dios les había dicho. De hecho, llegaron a ser capaces de creer que podían ser como Dios. Hace 2 semanas, hablando con
Una persona me dijo, sí, nosotros somos dioses pequeños. Y digo, ¿a poco sí? Sí, porque hemos creado tantas cosas, me dice. No invente, le digo. Como dicen ahí en mi país, a otro perro con ese hueso. O sea, no me vengas a mí con esas cosas que no tienen nada de sentido. Hermanos, ¿qué pasó cuando ellos quisieron ser como Dios? Agarraron la fruta prohibida que Dios les había dicho y les condujo inmediatamente a la separación de Dios. Y comenzó de inmediato, no esperó, de inmediato un sentimiento de culpa y un sentimiento de vergüenza que les hizo, ¿qué? Esconderse, ir y esconderse, huir de la presencia ¿de quién? De Dios. Por esta razón, cuando Jesús fue interrogado por el escriba acerca cuál es el principal mandamiento de la ley de Dios, él volvió al propósito inicial por el cual había el hombre sido creado, y que no era otra cosa que de disfrutar de todas las cosas en una relación plena de amor con Dios. Primer mandamiento, hay que amar a Dios. Tiene que ser una relación de amor, no una relación de que a la fuerza, de amor, porque si Él te ha perdonado de todos tus pecados, cosa que tú no lo podías hacer, ni yo tampoco, ¿cómo tenemos que contestar? ¿No es con amor? Imagínate lo siguiente, la salvación, escúchame lo siguiente, la salvación, ¿cuánto vale? Valdrá como una casa que está aquí, ¿cómo se llama? Aquí en Chipinque, más o menos la salvación. ¿Tendrá ese valor? ¿Un poquito menos o más? ¿Cuánto cuesta la salvación? ¿Es mucho más? Yo te pregunto, ¿cómo vivirías si un hombre un día te dice, ¿sabes qué? Hey, periquito, te voy a regalar una casa acá en Chipinque que tengo, te quiero regalar. Yo pregunto, ¿cómo vivirías con esa relación con ese hombre? ¿De odio? Agradecido. Pero dice, estoy tan agradecido, sino que te tratarías de demostrar ese agradecimiento, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, si te regalo una casa, imagínate, vas a ser agradecido siempre. Y si te llama un día a las 2 de la mañana y te dice, ¿sabes qué? Quiero que vengas, necesito que me hagas un favor urgente a las 2 de la mañana. ¿Tú qué le dices? No, pues a las 2 de la mañana como que no. ¿Sí? ¿Le dices así? ¿Qué le dices? ¡Ahí voy! Dejas de hacer cualquier cosa y te vas, aunque estés con sueño, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Porque estás agradecido. ¿Te das cuenta? Si la salvación, si el perdón de los pecados vale mucho más que una casa, ¿por qué no vivir una relación de amor? ¿Por qué no vivir una relación de agradecimiento hacia ese Dios grande, hacia ese Dios excelso, a ese Dios todopoderoso? ¿Por qué siempre en nuestra carne nos dejamos dominar y nos llevamos por otras cosas en lugar de someternos en obediencia? Pero el diablo se encargó de meter esas ideas en que Dios es un tirano. Desde el comienzo se dan cuenta que Dios es un mentiroso. Por eso que le vendió esa idea a Adán y Eva. Ahora, ¿cómo podría convencer entonces Dios a los hombres de que Dios no es un tirano, tal como el diablo lo ha hecho creer a través de todos los siglos? Pues, una de las primeras cosas que hizo Dios fue desenmascarar al diablo. Habló con total claridad acerca de él. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Así de sencillo, él lo dijo Jesús. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está Juan 8:44, los que están tomando nota. La acusación de Cristo queda demostrada por lo que ocurrió al principio de la creación. El diablo aseguró a Eva que no morirían, ¿sí o no? Y si comían del árbol, y fue mentira, porque inmediatamente murieron, ¿qué? Espiritualmente. Murieron de inmediato. Y quedó constancia de que el diablo es un homicida, ya que con sus mentiras, hermanos, condujo a nuestros padres por el camino que les iba a llevar a la muerte. Por eso es un homicida. Pero aún había algo más que Cristo iba a hacer para ganar el amor de los hombres. Como él lo dijo en reiteradas ocasiones, había sido enviado por su Padre para dar su propia vida y salvar a los hombres, a los que se habían perdido. ¿Cómo podría el diablo seguir haciendo creer a los hombres que Dios no los ama?
si está dispuesto a dar su hijo por ellos? ¿Cómo crees que Dios no te ama si mandó a Jesucristo, su único hijo, que muriera en una cruz de la manera que murió para poder darte perdón de todos tus pecados? Y que tú no le puedas responder de la misma manera. Porque muchas veces le creemos más a las mentiras del diablo que a la verdad de su palabra. ¿Cómo los hombres podrían permanecer indiferentes ante una prueba tan grande de amor? ¿Cómo? Dígame. Hermanos, después de considerar todo esto, debemos concluir una cosa, y esté atento a esto, que el mayor pecado del hombre es que no ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Es que yo no maté a nadie. No importa, si no amas a Dios, estás condenado, porque es el primer mandamiento, el más importante. Si usted hace una encuesta a la gente y le dice, ¿cuál crees que es el mayor pecado? El matar, o el robar, o el violar, tantos pecados que hay. ¿O no? ¿Es cierto o no es cierto? Pero no es la forma en que Dios lo ve. En ese sentido, hay muchas personas que son consideradas socialmente buenas y decentes y que jamás le pasaría por la mente siquiera cometer un homicidio, jamás le pasaría por la mente ser un adúltero, pero sin embargo a los ojos de Dios son grandes pecadores debido a que han desplazado a Dios del centro de sus vidas. El pecado más grande entonces es no amar a Dios como tiene que ser. ¿Tú amas con todas tus fuerzas? ¿Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma? Y es la pregunta que tendrías que hacerte. Porque si no, estás en grave peligro, estás en grave riesgo. Y el segundo, vamos al versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aunque el escriba solamente había preguntado cuál es el principal mandamiento, Jesús no se queda así, sino que va más allá en su respuesta y también indica cuál era el segundo mandamiento en importancia. Para ello, nuevamente, ¿qué hace? Vuelve a citar las escrituras. Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Ambos mandamientos son semejantes. Notemos que Jesús dijo, este segundo mandamiento es semejante al anterior. Con esto estaba dando a entender que ambos estaban íntimamente ligados. Que no podía decir que ama a su prójimo y que no ama a Dios. O que ama a Dios y no ama a su prójimo. No, están ligados. Si amamos a Dios, escúcheme, necesariamente, ¿qué cosa? Necesariamente debemos amar a nuestro prójimo porque es la imagen de Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? A ver, ¿ama a su prójimo también? ¿Seguro? Como que bajaron los amenes. ¿Se da cuenta? Porque es muy fácil decir, yo amo a Dios porque no se ve. Pero al prójimo, que lo estás mirando, ¿te acuerdas de la vecina que te puso la cara de fuchi? No, ¿cómo lo voy a amar a ese? No. ¿O te acuerdas del que te hizo ahí una jugarreta ahí que, ¿cómo lo voy a amar a ese? ¿Y te acuerdas de todos? No, pues yo amo a todos, pero no, al que me hace, no. Si amas a Dios, una evidencia que amas a Dios, ¿cuál es? Amar al prójimo. Fíjense, el apóstol Juan lo que dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. ¿Qué cosa es? Como que no lo quieren decir. Pero se lo repito, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto,
¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y este ame es un imperativo. ¿Qué significa? Una orden que nosotros no podemos cambiarla. Además, el Señor señaló que este segundo mandamiento era semejante al anterior, porque solamente el amor puede ordenar correctamente nuestra relación con Dios y también con nuestro prójimo. Sin amor es imposible. Solamente el amor. Así que el segundo mandamiento, vamos a ver, depende del primero. No debemos olvidar que si primeramente no amamos a Dios, tampoco podemos amar correctamente a nuestro prójimo, porque la fuente del amor verdadero no se encuentra en nosotros mismos, sino que proviene de Dios y fluye a través de nosotros. Cuando alguien del mundo dice, no, yo amo a este, si no hay el amor de Dios en su vida, no puede amar. Es mentiras. Esta es la razón por la que el ser humano no logra hacer que este mundo sea un lugar donde se respire paz, donde se respire amor. ¿Por qué? Porque este es un mundo caído que ha dejado a Dios fuera de la sociedad y nunca tendrá los recursos necesarios para manifestar el amor y traer paz en esa relación con sus semejantes, aunque irónicamente sigue culpando a Dios de todo lo que ocurre. ¿O no es cierto? ¿Quién no ha escuchado ahí un montón de veces comentarios de este tipo? Si Dios existe, ¿por qué hay tantas guerras? Si Dios existe, ¿por qué hay niños abandonados? ¿Por qué hay irresponsables que se meten a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y de solteros y dejan abandonados a sus hijos? ¿Es responsable Dios? ¿Dios lo mandó que se metan en esa podredumbre de pecado? Pues no. ¿Por qué hay tantas hambrunas en el África? Porque adoran a sus ídolos. Hay hechicería. Hay espiritismo. ¿Qué cosa quieren? ¿Que Dios se agrade de eso? O sea, tanta gente echa la culpa a Dios. Tenemos que ya desenmascararlos. Tenemos que ya dejar de ser tibios, mediocres. Y tenemos que decir la verdad como son. ¿Por qué hay tanta violencia? Pues muchas familias disfuncionales. ¿O no es cierto? ¿Dios lo mandó que sean disfuncionales? No. ¿Por qué disfuncionales? Porque a veces el marido agarra y abandona a la mujer. ¿Por qué? Porque se encontró a otra. ¿Por qué? Porque no tiene el temor de Dios, no tiene el amor de Dios. Entonces va a mirar a otra mujer. Y aunque le va a echar la culpa a la mujer, dice, no, es que tú me tratas mal, por eso que me fui. Finalmente los dos tienen la culpa. Podríamos seguir mencionando muchas cosas de todo lo que se dice la culpa a Dios. Sí, de todo. Hay hambrunas, Dios tiene la culpa. No, tenemos que ser coherentes. Solamente cuando amamos a Dios estamos entonces preparados nosotros para entender las dificultades que nos pueden surgir en nuestras relaciones personales, ya sea con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con el vecino, tal vez con el jefe. Pero solamente cuando está el amor de Dios en nuestros corazones, ahí vamos a poder entender eso. ¿Quién es nuestro prójimo? Bueno, esta es la pregunta que otro intérprete de la ley le hizo a Jesús allí en Lucas 10:29. Según su interpretación, el prójimo solamente incluía a aquellos que eran judíos como ellos, pero Jesús le cuenta ahí la conocida parábola del buen samaritano. ¿Recuerdan ustedes? Creo que la mayoría lo recuerda. Con la intención de explicarles que el deber de amar a su prójimo incluía también a aquellos que no eran judíos. Es decir, tú no vas a decir, yo amo a mi hija, pues es tu hija. Tienes que amar aún a los vecinos. No, pero si tú vieras, pastor, agarra y todo lo que después de limpiar su casa, saca el trapeador y enjuaga ahí el agua y todo me lo tira acá a mi jardín. ¿Y quieres que yo lo ame? ¿Sí? Ámalo. ¿Por qué? Porque esa vecina es potencialmente una hija de Dios. No digo que sea cristiana, pero es potencialmente cristiana. Si con tu testimonio le predicas con amor, puede ser parte del cuerpo de Cristo y llegar a ser tu hermana en Cristo Jesús. En lugar de estar odiando, en lugar de estar metiendo cizaña. ¿Cuántos entienden eso? Pues hay que dejar de hacer.
Y en otra ocasión indicó que esto también incluía amar a nuestros enemigos. Mire, Mateo capítulo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué dice? Amad a vuestros enemigos. Mateo 5, 43. ¿Sí les dije la cita? Bendecid a los que os maldicen. ¿Qué tienen que hacer? Bendecirlos. Haced bien a los que os aborrecen. Y no se queda ahí, dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué tienes que hacer? ¿Y cuántos oran por sus enemigos? Oren. Oren. Pero no seáis, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? La gente del mundo no ama a los que... Vamos a hacer un intercambio de regalos. Yo te doy y tú me das. ¿Hay amor ahí? ¿Sí o no? Pues no. No. Olvídense, eso es del mundo. Si usted quiere dar un regalo, déselo, no esperando nada. No, si me regalas, yo te regalo. Si no, no. Es más, eso ocurre hasta en el matrimonio. Si tú no me regalas para el día de la madre, para el día del padre, olvídate que te voy a dar regalo. No, ¿se dan cuenta? No, o sea, con esto desenmascara todo. O sea, no hay posición acá que valga y que diga, ay, no, aquí está muy claro. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles? No, es que no es de mi partido, entonces no lo voy a saludar. Pues ahora con todo por las elecciones, ¿no? Que tanto se agarran. No, que no sé qué, y tu candidato, y mi candidato, nuestro candidato, el candidato de ellos. No, hermanos, ¿qué interesa? Tenemos que saludar a todos. A todos. ¿O no? Sí, claro. No, pero es que, no, usted está llamado. Pero es que usted no sabe. Pues yo tampoco, usted no sabe lo que me pasó a mí. Usted no sabe lo que es Alaudo. Algunos sí saben, ¿no? Que cosas que pasaron y que cómo me vieron que yo, pues lo saludé y hasta lo abracé. Y sin hipocresía. Con un corazón así dispuesto, abierto, lleno del amor de Dios, desde luego. Porque no es natural. ¿Viene de quién? De parte de Dios. Tenemos que llenarnos de Él. ¿Cómo debemos amar a nuestro prójimo? Pues acabamos de señalarlo anteriormente. Solamente podremos amar a nuestro prójimo como resultado de haber experimentado primeramente el amor de Dios en nuestras vidas. Y este mismo amor es el que tenemos que hacer llegar a nuestro prójimo. Miren Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo tenían que hacer, amarse unos a otros? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es un mandamiento. ¿Cuántos son amados por Dios? Levanten la mano. Ok, tienes que amar así. Tienes que amar. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Si eres hijo de Dios, vas a obedecer. ¿Cuántos se van a someter al mandamiento de Dios? ¿Se dan cuenta? No hay alternativa, hermanos. No hay a dónde hacerse, no hay dónde esconderse. Ahí está el mandamiento. ¿Está claro o no está claro? Ahora bien, para muchos el amor no es nada más que una palabra bonita. Ay, te amo. Y que lo usan con frecuencia. Yo conozco a una persona, mi esposa también, que a todo el mundo dice, te amo, te amo, y te amo, y te amo. Y una vez vino otra niña y dice, ay, te amo. Le digo, no me vayas a amar como ella. Le digo, porque hermanos, si hemos de conceder el valor que Dios le da, tenemos que decirlo eso, pero demostrarlo sobre todas las cosas. Porque Dios demostró con acciones. ¿Cuál fue la acción más grande de amor? Que envió a su propio Hijo Jesús.
El apóstol Pablo nos ha dejado un hermoso resumen del tipo de amor que Dios espera de nosotros. Recuerdan 1 Corintios, ¿quién no recuerda eso? Capítulo 13. ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es? 1 Corintios 13. Sufrido. Pero no quieren decirlo, y lo sé que lo saben, pero les cuesta. O sea, tú amas. El amor es sufrido. O sea, aunque te hayan hecho, tienes que amarlo. Y vas a sufrir muchas veces. Pero también es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. ¿Qué no hace? Nada indebido. ¿Algo indebido? Nada. Nada. No busca lo suyo. No, tú también. No busca lo suyo. No se irrita. ¿Qué pasa? Ay, ¿y cuántos se irritan? Y dicen que hay amor. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ahí está, muy claro. No guarda rencor. ¿Cuántos dicen ouch? No guarda el amor, no guarda rencor. No se goza de la injusticia. Ay, ¿le está pasando eso? Seguro que Dios lo está castigando. No guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Qué más? ¿Mayor descripción del amor? O sea, el amor no son las maripositas que se siente aquí, la emoción, porque esas vuelan y se van. El amor es una decisión que uno tiene que tomar de manera intelectual y que tiene que apegarse a la palabra de Dios. ¿Estamos claros en eso? Muy bien. Quisiera seguir avanzando. Juan 14:15 dice, si me amáis, o sea, si de verdad es, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hace un momento leíamos que es un mandamiento nuevo que nos estaba dando. ¿Cuántos aman a Dios? Hay que guardar los mandamientos del Señor, porque es la mejor demostración de nuestro amor por Él. Entonces, el amor, hermanos, es mucho más que palabras e implica que acciones concretas. Y eso ya lo hemos visto, ya lo sabemos. Entonces, amados hermanos, si ya sabemos, nosotros tenemos que alinearnos con eso. Tenemos que alinearnos con su palabra, tenemos que alinearnos con sus mandamientos, porque si no lo hacemos de esa manera, simplemente nosotros estaremos siendo mentirosos. Y es lo que dice su palabra. Ahora, pero fíjense que este hombre, cuando habla del amor, dice que el amor a Dios y el amor al prójimo era más que todos los holocaustos y más que todos los sacrificios. ¡Qué tremendo! Quizá para nosotros esta declaración no tenga mucha importancia, pero no olvidemos que era un escriba del judaísmo y muy probable fariseo, como les había dicho, y que para ellos los rituales del templo, las formas externas de la religión, lo eran todo. Y cuando dice el amor a Dios y el amor al prójimo, es más que todo eso. ¡Wow! El amor a Dios y el amor al prójimo es más que venir y sentarse. Tiene que demostrarse. Tiene que demostrarse con acciones concretas, porque las palabras, pues como dicen, se los lleva el viento. Las palabras suenan bonitas, pero ¿sabe qué? Son pasajeras. Pero cuando nosotros hacemos acciones, la cosa es diferente. Y luego, después de esa expresión del escriba, Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Nuestro Señor está ensalzando de alguna manera la actitud de este escriba, pero le hace darse cuenta de que todavía no había visto claro el reino de Dios. Está cerca, está viendo una verdad importante, que Dios está interesado en esa actitud interior y no en el comportamiento exterior, y eso lo había entendido. Pero este escriba todavía no había captado la verdad. Jesús reconoció que este escriba estaba cerca del reino de Dios, así como muchos llegan a la iglesia, se sientan, están cerca de ser verdaderos hijos de Dios, pero no son todavía parte, porque la actitud no se demuestra. Mire lo que dijo, notamos algo que dijo. No dijo ya está dentro del reino de Dios, ya eres parte del reino de Dios, no, sino que dijo
Tampoco dijo que estaba lejos, sino que estaba cerca. ¿Qué cosa le faltaba? Pues le faltaba una cosa. Y lo encontramos en el siguiente párrafo, que no lo vamos a ver hoy. Ahí veremos que el Señor vuelve a referirse a los escribas y notemos que lo que le faltaba era creer en Jesús como su legítimo descendiente de David, como Dios, como Señor y como Salvador. Eso le faltaba. En otras palabras, este escriba aún no puede amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, porque le falta algo. Llegas a la iglesia, pero tal vez te falte algo. Y la pregunta al terminar es: ¿y tú cómo estás amando a Dios? ¿Con todo tu corazón? ¿Con todas tus fuerzas? ¿Con toda tu alma? ¿Con toda tu mente? No con la mitad, con todo. ¿O cómo estás amando a tu prójimo? ¿Como a ti mismo? Yo no sé la respuesta. Tú lo tienes. Porque si no estás amando a tu prójimo, entonces no digas que amas a Dios. Porque si tú amas a Dios, tienes que amar a tu prójimo. Porque es la mejor evidencia que el amor de Dios está en nuestras vidas cuando nosotros amamos a nuestro prójimo. No al que te ama, no al que es tu familia, porque tu familia pues lo amas, claro, sino al que está en tu prójimo, al que tal vez un día no te trata bien, al que tal vez has tenido un altercado hace mucho. Hay que amarlo. Hay que amar al que está cerca. Los matrimonios, el más cercano es el esposo y la esposa, y hay que amarlos. No, pero si usted supiera y lo conociera. No necesito conocerlo. La Biblia dice que hay que amarlos. ¿No dice eso? Pero también hay que amar a los vecinos, a las amistades, a los que nos rodean, a los que nos critican, a los que hacen de todo para vernos abajo, caídos. Hay que amar a todos. Porque la más grande prueba del amor, la más grande muestra de amor verdadero y genuino es eso: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.